Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, son 9 de la mañana con 12. Hemos comenzado el programa el día de hoy hablando de la desgracia que fue Sendero Luminoso para el Perú. Fue el momento más triste de la historia del Perú, junto con la guerra con Chile, que implicó pérdida de Arica, Tarapacá, invasión de Lima, incendio en Chorrillos, violación de mujeres, expedición Lynch que llegaron hasta Cajamarca. Hasta ese momento era el momento más triste de la historia, en donde tuvimos un enemigo que nos invadió y nos ganó una guerra matando a Bolognesi y matando a Grau. Era un enemigo externo, era lo más traumático que habíamos tenido los peruanos en cuanto a una historia bélica. Pero en la década del 80 comienza a detonar Sendero Luminoso y el MRTA, porque el Sendero Luminoso se arma en la década finales de la década del 60, se arma como organización y ya comienza la lucha armada en los 80. Y después hay otro movimiento terrorista, más castrista, más guerrillero, ¿cierto?, que se llamaba el MRTA, que se veían como guerrilleros, como que ellos eran los light. Y no hay terrorismo light. Estamos con 3 personas que han sangrado por el Perú. Les voy a pedir a cada uno de ellos que se presente y que se dirija a la gente joven, que no tiene una idea de lo que fue el terrorismo en el Perú. El de Sendero Luminoso y el del MRTA. Estamos con el general Latrista, que ustedes lo pueden ver, si lo ven por las pantallas de Exitosa Televisión en el canal 11, el canal 711, él ya es un general en retiro. Y aparentemente es un hombre muy calmo, muy tranquilo, aparentemente es inofensivo. Si usted lo ve en la calle, al general Latrista, usted dice, a este yo lo mecho, este señor debe trabajar en un banco. Bueno, es un general del ejército del Perú que ha luchado en el CENEPA y en la casa del embajador de Japón, Morihisa Aoki, contra los guerrilleros, con los terroristas del MRTA. General, ¿cómo está? Muy buenos días, es un orgullo tenerlo acá. Buenos días. ¿Cuál es su graduación hoy y qué graduación tenía usted cuando entró a la embajada de Japón? El objetivo era cumplir la misión, rescatar con vida a los rehenes que habían sido secuestrados por el MRTA. Ese era nuestro norte. El momento de ingresar, lo que pensaba es que las cosas salgan bien, para eso nos habíamos preparado y entrenado para que así fuera. Y lo hicimos de esa manera, le pusimos alma, vida y corazón para que esto saliera bien. ¿Qué edad tenía usted en esa época y qué graduación tenía? Era coronel de infantería y tenía 47 años. Yo usted lo veo es un hombre tranquilo, con una mirada pasiva, no lo veo atlético, no lo veo agresivo. El común de la gente cree que un militar es una persona agresiva y usted también peleó en el CENEPA. Usted es un hombre que seguramente su papá es civil, su mamá es civil. ¿Por qué abrazó la vida militar? ¿Cuándo toma la decisión de ser militar? ¿Cómo termina en el CENEPA y cómo termina en la Embajada de Japón? Abrazar la carrera militar por una vocación militar. Lo tuve desde pequeño, tuve un tío, hermano, que combatió en el conflicto del 41 con Ecuador y quise seguir su ejemplo. Él era más de infantería. Bueno, decidí ser soldado para servir a nuestra patria. Proyectándome al momento de la toma de la Embajada de Japón, o la responsabilidad asumida en la misma noche del 17 de diciembre del año 96, y antes habíamos participado en el conflicto del CENEPA. Justamente da la coincidencia que los 3 aquí presentes estuvimos en el CENEPA y en el miércoles de enero que le infringimos a los ecuatorianos. Eso fue el 22 de febrero del 95. Volviendo a la noche del 17 de diciembre del 96, quien habla era comandante del batallón de comando número 19, una unidad estratégica de reserva del ejército. Recibimos esa misma noche la toma de la residencia, la embajada por los terroristas, la misión de organizar y preparar una fuerza de intervención con orden. Esa misma noche empezamos a trabajar. Así es. Estamos con el oficial Chávez y con el oficial, y usted un nombre más complicado que el de Philip Butters. Les ruego que se presenten y que me digan, por favor, qué edad tienen ahora. Ustedes están en actividad. ¿Qué edad tenían en esa época?
¿Cómo llegan a la Embajada de Japón y cómo es luchar en el CENEPA? Buenos días, Philip. Quien te habla es el general Ejército del Perú, Moisés Chávez Farfán, actual comandante general del Comando de Reemplazos y Movilización del Ejército. En el año de 1997, cuando se dio la operación militar de rescate de rehenes, Chavín de Huántar, operación considerada una de las más exitosas del mundo, tenía 28 años y trabajaba como instructor en la Escuela de Comandos del Ejército del Perú, quien tuve la suerte y el honor después de comandar durante 2 años, cuando fui coronel. Cuando usted va al CENEPA era más chico aún. Tenía 28 años. 28 años. ¿Por qué fue militar? ¿Su papá es militar? ¿Tuvo un tío como el general Latrista militar? ¿Por qué se le ocurrió ser militar de la década de los 80 en el Perú, en donde ya había sendero luminoso, ya era peligroso ser militar? ¿Cómo se le ocurre a usted? Bueno, Philip, realmente yo tengo familiares que han sido militares, pero a la vez yo me sentía bastante motivado porque veníamos escuchando todas las cosas que se daban en la zona de Ayacucho y todos los muertos que se daban a consecuencia del terrorismo. Entonces eso considero que también fue una motivación para yo abrazar la carrera de las armas, ser oficial de infantería y sobre todo escoger la especialidad de Fuerzas Especiales, Comandos del Ejército del Perú. Son muy pocos los que son capaces de lograr eso, ¿no? Porque son casi seres humanos superiores física y mentalmente. No tienen dolor, no tienen frío, no tienen hambre, no les duelen, no tienen miedo, y si lo tienen, lo dominan. Oficial, su nombre, me va a disculpar, es más difícil que el de Philip Quaker. Philip, muy buenos días. Permítame presentarme, soy el técnico jefe superior del Ejército del Perú, Cañaguaray Chumpitá Jaime. Mi apellido viene del departamento de Ayacucho por parte de mi padre. ¿Y usted es ayacuchano como su papá o nació en Lima y vio lo que pasaba en Ayacucho? ¿Por qué se mete al ejército? No, ya yo nací en Lima, pero mis padres sí son de Ayacucho. ¿Y usted ha luchado en el CENEPA y también en la Embajada de Japón? Efectivamente, Philip. Tengo el honor de estar acá presente con mi general Latrista, mi general Chávez Farfán. Hemos trabajado desde muy jóvenes, a partir de los 28 años, en el batallón de comando número 19, en el CENEPA. Luego participamos en la zona de emergencia y donde ya hemos realizado la operación en el 97 en la Chavín de Huántar. ¿Qué edad tenía usted cuando fue al CENEPA y qué edad tenía usted después en la Embajada de Japón? 27 años. 27 años. ¿Usted a qué le tiene miedo? El común de la gente le puede tener miedo a la altura, le puede tener miedo a los ruidos muy grandes, a determinado animal. Hay gente que le tiene miedo a una rata o a un perro. ¿Usted a qué le tiene miedo? El miedo siempre va a existir, siempre va a estar en todas las personas, pero ahí viene la palabra, el valor, para sobreponernos y salir adelante en cualquier circunstancia, ¿no?, de peligro. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el general, con el coronel y con el técnico para seguramente conversar de lo que fue la violencia de Sendero Luminoso y el MRTA en la década de los 80 y cómo terminan tomando la Embajada de Japón. Por si acaso, la Embajada de Japón, para que la gente le entienda, y cualquier otra embajada, no es espacio territorial estrictamente peruano, termina siendo japonés. Hubieran tomado la Embajada de Bélgica, hubiera sido lo mismo, o la Canadá, o la de Estados Unidos. No es que puedes entrar y hacer lo que mejor te parezca. Es bien compleja la situación, es rarísimo en la historia del terrorismo mundial alguien que pueda tomar una embajada. Es realmente muy raro. Pero vamos a hablar en extenso del Sendero Luminoso, lo que fue Sendero Luminoso y lo que fue el MRTA. El general Alatrista y el coronel han podido pelear contra los ecuatorianos, donde queda claro el que se ha metido a tu cancha, a tu selva, es el enemigo. Lo tienes al frente y lo divisas, ¿no es cierto? Pero Sendero Luminoso y el MRTA no era así de sencillo, no era así de claro. Pausa, regresamos. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Sobrevolamos Pucallpa, la tierra colorada.
a 800 kilómetros de Lima, dibujando las sinuosidades de Ucayali, Callería, Yarinacocha, su laguna, Manantay. Subimos a su obelisco, transitamos por sus calles, su enorme y hermosa plaza de armas, su catedral de estilo neoclásico, su alto campanario, sus vitrales, una torre del reloj, decorada con imágenes de criaturas míticas, se alza sobre los jardines de la ribera en la Plaza del Reloj. Hoteles modernos, clima tropical, parque natural zoológico vital. Pucallpa, exitosa por su gente. Pucallpa, exitosa te informa con la verdad. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Exitosa Noticias. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. El común de nosotros entiende la guerra como la que, no sé, sale en los periódicos ahora de Trump contra los sirios y los buenos contra los malos, o lo que vemos en las películas, ¿no? Que Chuck Norris se pelea con tal, como con Rambo. Esas cosas son muy cinematográficas. Estamos con tres personas que sí han peleado una guerra, que sí han estado en combate. Cuéntele a la gente cómo fue su experiencia en el CENEPA, donde tenía claramente un enemigo invasor, divisable, ¿no es cierto? Que usted tenía inteligencia y conocimiento de quiénes eran, y cómo es pelearte contra Sendero Luminoso, que tú no sabes quiénes son, y que son peruanos. A usted ha sido entrenado para salvarle la vida a los peruanos. Eso está en su mente, está en su moral. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo vivió usted? Sí, hay una diferencia. Sendero Luminoso se había enquistado dentro de la población, o sea, confundido dentro de la población. Era su estrategia para que no diéramos con ellos. Entonces era difícil detectarlos. Eran muy importantes las informaciones, muy puntuales, justamente para hacer las diferentes operaciones que realizamos desde que comenzó el terrorismo. Pero gracias por recuerdo. Hay que hacer notar que lo del CENEPA no fue un hecho aislado. Ecuador sabía del problema que teníamos de los inicios de los 80 con Sendero Luminoso y el MRTA. Y se había estado preparando durante 14 años para llevarnos a este nuevo conflicto. Estamos en unas situaciones más desventajosas, totalmente adversas, estratégica, táctica y logísticamente. Ecuador se había preparado muy bien, y cuando fuimos llevados al CENEPA, como digo, normalmente había que enfrentar al enemigo con lo que teníamos, como estábamos. Si de algo nos sirvió esta experiencia de la lucha contra el terrorismo, justamente en enero del 95, mitad del batallón estuvimos en el Guayaga, combatiendo a Sendero Luminoso en la zona de Bijao, Montaña Verde y La Colpa, con muy buenos golpes que le dimos y importante captura de armamento, material y propaganda terrorista. Y ahí nomás nos reenganchamos con el conflicto del CENEPA, fuimos replegados a Lima y llevados al CENEPA. La otra mitad del batallón que había quedado en Lima ya fue trasladada, ya tuvo las acciones de reconquista de Cuelos Tallo, Base Sur, y yo voy con la misión, con la patrulla del batallón del Comando 19, a atacar Coangos, y más adelante vino lo del 22 de febrero, del miércoles negro ecuatoriano. Sabíamos dónde estaban los ecuatorianos, pues las selvas montañosas, selva alta. Fue muy importante el empleo de nativos. Ellos son un GPS humano. Y dimos con los ecuatorianos y los sacamos de nuestro territorio. Y es una historia larga de contar, pero hago ese paralelo. Pero para que la gente le entienda, va el general William Zapata, que era el más bravo de los bravos, que fue el comandante de la operación de la toma Chavín de Huántar, y en ese momento estaba en el CENEPA. Los ubican y tú dices, voy a hablar en términos infantiles, ahí están los malos, ahí se los entramos y los cosemos a balazos, y si lo tengo frente al frente, saco una bayoneta y lo destazo. Pero sabes cuál es el enemigo. Entonces yo le pregunto al general Moisés Chávez Farfán, cuando entra a la embajada de Japón, tú podías divisar, lo podías mirar al terruco, sabías que él era, ¿cómo hacías para dispararle a él y que la bala no le caiga al que está al costado? ¿Cómo podías saber tú si en determinado momento este tipo iba a tener un rehén del cuello? ¿Cómo haces para disparar y avanzar en lo que es una bruma de polvo y de balacera de ellos y ustedes que entraron con silenciador? Eso fue el infierno. ¿Cómo diferenció
la bruma y la oscuridad de la selva, en donde mataba a los que ya sabía que tenían que matar, y matar acá selectivamente, sin equivocarte. Un mal balazo y matabas a un rehén. Philip, el día 17 de diciembre de 1996, que se dio la toma de la casa del embajador de Japón por el MRTA, a partir de esos momentos se nos dio la orden de que nos organicemos. Y nosotros comenzamos a recabar información, los planos de la casa y una serie de cosas que eran muy necesarias para nosotros para saber realmente contra quiénes nos enfrentábamos, cuál era el grado de agresividad de esas personas. A partir de ahí, todos los días entrenábamos, Philip. Mañana, tarde y noche. Pasamos Navidad y Año Nuevo, así como de repente muchos de ustedes, reporteros, también paraban ahí frente a la casa del embajador. Igual nosotros, pero a diferencia que nosotros estábamos entrenando. Entonces hemos llegado a tal grado de entrenamiento que, como dijo antes el técnico Cañaguaray, probablemente habría algo de miedo, pero el entrenamiento fue tal, llegamos a desarrollar un expertise que todo el mundo sabía con exactitud qué era lo que iba a hacer. Y estamos preparados para que, si es que no se daba la salida pacífica, se iba a dar la acción militar. Y para ese momento nosotros nos preparamos. Entonces fue tal el grado de preparación que ya cada quien sabía en cuántos segundos, en cuántos minutos iba a tomar el ambiente local que se le había designado. Todo era un reloj. Pero ustedes sabían, en general, lo que ustedes iban a hacer, pero tú no sabes lo que el enemigo va a hacer. Es verdad que estaban que ponen un bombazo, que ingresan por abajo, que el estruendo los confunde, que varios caen, pero ellos comienzan a subir por las escaleras y comenzaron yendo a buscar para matar, por dar un ejemplo, a Francisco Tudela. Lo estaban buscando para matarlo. Entonces, en ese momento, tú no sabes lo que hace el enemigo. Usted tenía en ese momento, general Chávez, si se cruzaba con uno de estos tipos y ya su arma no estaba a la distancia, sacaba una pistola, sacaba un puñal, siempre es con el arma, o sea, ese imprevisto, esa cosa con la que se cruza en ese momento, en el mano a mano, te lo puedes cruzar a un terrorista que está al frente tuyo y ahí ya tu ametralladora no funciona. ¿Cómo haces para matar a una persona que está al frente tuyo y lo tienes que hacer todo en segundos? Nosotros estamos preparados para el empleo de todo tipo de armas, sea arma de fuego, sea arma blanca o sea defensa personal. Para eso nosotros no era mayor problema. Lo que nos interesaba a nosotros era rescatar a los rehenes. Y es más, nosotros, la mayoría, por no decir todos, estamos preparados, entrenados y capacitados en todo lo que es los derechos humanos y el Convenio de Ginebra. Sabemos cómo reaccionar cuando tenemos un enemigo al frente, sin atentar contra sus derechos. Le hago la pregunta al técnico Cañaguaray. ¿Qué cosas, para que la gente lo entienda, usted está preparado a la vez de para matar, también está preparado para entregar su vida? El capitán Jiménez y Valer Sandoval entregaron su vida, o sea, ellos hacen una maniobra de desprendimiento de la vida y si tú tienes que poner el cuerpo para que no maten a Tudela, lo pones. Y si tú sabes que delante tuyo hay una granada con un nylon y que si tú sabes que si te vas adelante te revienta, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿cómo pueden llegar a tal nivel que pueden suicidarse? ¿O eso no es un suicidio? ¿Qué pasó con Valer? ¿Qué pasó con Jiménez Chávez? Efectivamente, Phil. Nosotros, particularmente, te voy a explicar la función de mi equipo, el equipo número 4 del Grupo Alfa. Cuando ingresamos, hemos tenido muchos obstáculos. Habían las trampas cazabobos, habían los balones de gas, las sillas, las mesas, entonces dificultaban el avance. Entonces tú lo acabas de manifestar, teníamos que ir contra eso. Teníamos que abrir y seguir abriendo, ingresando. Teníamos que dar nuestra vida, sí, efectivamente, porque esa era la misión. La misión era rescatar a los rehenes. Es más, nuestra familia quedó en un segundo plano, porque teníamos una sola misión. Porque ¿cómo haces? Jiménez, entras y ves, pues, estoy hablando de una bomba, estamos hablando de
humo, estamos hablando de polvo, estamos hablando de balas, de gritos, porque evidentemente los terroristas comienzan a gritar, tenías que mover a decenas de personas y en ese momento ves en un hálito de luz, lo poquito que ves un nylon y una granada. En ese momento, ¿qué haces? Vas para adelante, vas para atrás, volteas a los costados, y tú jalas, la granada va a reventar, te vas a morir tú, se van a morir los demás. ¿Todo en qué? En 40 segundos. O sea, ustedes se vuelven casi en perfectos, es prácticamente imposible fallar porque si tú fallas se mueren todos. Eso lo piensan, llega un momento, general Alatrista, que lo hacen y lo comienzan a pensar ya cuando están en el techo y cuando ya ganaron. ¿Cómo va el corazón? ¿Cómo va la mente en ese momento? Hizo una entrega total de la persona, en este caso los comandos que participaron, y de desprendimiento hasta de la propia vida. Recuerdo el caso de Valer. Él ve que el canciller estaba saliendo, rampando, y el terrorista que lo buscaba como por motivación del propio canciller, como cazar como un conejo. Llega Valer, lo ve al canciller, se agacha para ayudarlo a salir y ahí el terrorista cambia de objetivo. Dispara al comando a Valer y lo hiere gravemente. Entonces ahí ese desprendimiento. En el caso del área de servicio, por ejemplo, donde muere Jiménez Chávez, estaba muy cerca el comando Cruz Jarama. Los terroristas lanzaban granadas de guerra al pasadizo. El comando Cruz Jarama arriesga su pierna para pisarla, para evitar que esa explosión hiera a sus compañeros. Y se quedó sin pierna. Este comando está actualmente en el extranjero. Entonces ahí ese desprendimiento. Ahí el riesgo, por supuesto. Y casi explota 3 balones de gas gigante que estaban debajo de las escaleras del área de servicios, con la trampa explosiva. De haberse activado esa trampa, bueno, volaba media resistencia, no estaríamos de repente para contar la historia. Hay gente que quiere poner a los terroristas como chicos confundidos, que no eran tan peligrosos, que no tenían tanto entrenamiento, tenían una ventaja logística inmensa, que dice, no, es que los comandos entraron con silenciadores, con miras telescópicas, tenían snipers afuera y fue algo desproporcionado. Esto es algo que no han podido hacer ni los comandos israelíes, ni los comandos ingleses, ni los comandos americanos para la toma de la casa en Islamabad de Osama Bin Laden. Yo he visto todos los especiales habidos y por haber, y se les cae el helicóptero. Se caen, Osama Bin Laden se da cuenta. O sea, lo que han hecho ustedes es algo único en la historia de la toma antiterrorista. No es algo que se ha repetido. Al día de hoy no lo pueden hacer, o yo me estoy equivocando. ¿Hay alguien en el mundo que tenga la capacidad operativa de los comandos peruanos a este nivel hoy? Ese detalle. Nosotros entramos con armamento convencional para este tipo de operaciones de rescate. No entramos como estaban los terroristas, ellos estaban con armamento de guerra, tenían fusiles que son para la guerra, la KM, tenían el RPG, es un arma antitanque, estaban con granadas antitanque, estaban con granadas de guerra. Nosotros no entramos igual que ellos, ni mucho mayor, no, con armamento convencional, a sabiendas de cómo estaban los terroristas, aparte de las trampas explosivas que habían colocado. Hicimos una operación, diría, de alta cirugía. Sinceramente, con todo el enfrentamiento que tuvimos en la parte interior de la residencia, haber sacado a 72 rehenes con vida. El doctor Yusti falleció en la evacuación. Y en realidad es una proeza. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar para hablar con más detalles del 21º aniversario de la toma de la Embajada de Japón a manos de los comandos Chavín de Huántar. La mayoría eran militares, habían marinos también, ¿no? Entonces, que se entienda que esto ha sido algo único en la historia, que hasta el día de hoy a estos señores los buscan y desgraciadamente por el tipo de trabajo que tienen, no es que se pueda ir el almirante, él no se puede ir a trabajar a Inglaterra, ¿no es cierto? Como haría cualquier otro tipo con un gran éxito, con un gran posgrado. Bueno, fuera. Pero en la escuela de comando de Sandro en Inglaterra no hay uno solo como él. Uno. Pausa, regresamos. Ya regresamos con
Cuando yo siempre tengo el gusto de poder conversar con comando, gente del ejército, de la marina o de la aviación que ha estado en combate, nunca me deja de llamar la atención lo tranquilos que son cuando uno conversa con ellos. Y cuando te conversan de su trabajo es como cuando uno habla con un futbolista y te habla de cómo juega fútbol, te lo dice de una manera muy como si fuera algo normal, ¿no es cierto? Un partido de fútbol hemos jugado todos, ¿no es cierto? Todos nos hemos mechado con alguien en el colegio, lo normal, ¿no? Te has mechado con el taxista que te mete el carro y tal, pero ustedes han tenido una vida especialmente azarosa. Ustedes al final del día, después que han combatido y han pasado los años, ustedes pueden dormir tranquilos, ustedes recuerdan a la gente que mataron, ustedes recuerdan a su compañero de armas que murió al costado de ustedes. ¿Qué significa para usted, general Atrista, la muerte? O sea, usted enfrentó las circunstancias más extremas. Calculo que no se imagina muriéndose en un accidente de tránsito o de un ataque cardíaco. De repente para usted la muerte es un balazo, es un bombazo. Se podrían vengar de usted los del MRTA. ¿Cuál es su relación con la muerte? ¿Usted puede dormir tranquilo? ¿Recuerda a sus compañeros muertos? Bueno, de hecho recuerdo a mis compañeros que han fallecido en diferentes circunstancias, en la lucha contra el terrorismo, el mismo CENEPA, en el caso de rescate de rehenes de la Embajada de Japón. Uno duerme tranquilo con la satisfacción del deber cumplido, haber cumplido con su patria. Nuestra razón de ser, nuestro guía para todos soldados es nuestro país, nuestra patria, la cual la queremos muy profundamente. Alguna oportunidad preguntaron, ¿y usted cuando entró a la embajada sintió miedo? Bueno, digo, el miedo es normal, pero lo importante es sobreponerse a ese miedo. Y en ese momento sale lo que uno quiere hacer, que las cosas salgan bien, que el plan, los ensayos, el entrenamiento para lo cual nos hemos preparado, se cumplan. Y cumplamos con la misión, porque siempre, y como comandos, nosotros señalamos, la misión se cumple o se muere en el intento, pero se cumple, así esté muerto. Recuerdo, de hecho, muchos pasajes, ¿no? Desde que comenzó el terrorismo en la zona de Ayacucho, en la provincia de Andahuayla, de Apurímac, Junín, Huancavelica, etcétera, aquí en mismo Lima, cuando caramba, Lima ya fue cercado, nos vemos los desplazados que hacía Sendero Luminoso para tomar la capital, y llevaban la guerra, como les señalaban, del campo a la ciudad. Entonces tuvimos una serie de enfrentamientos y muy lamentables, por supuesto, pérdida de vidas humanas, de colegas, camaradas de armas, de otros institutos que perdieron la vida, inclusive los propios civiles, ¿no? En esta lucha contra esta insanía terrorista que asoló a nuestro país. General Chávez, cuando ustedes van a comando a una operación de la naturaleza de la toma de la Embajada de Japón, trascendió tanto Valer como Jiménez, como cualquiera de ustedes, escriben una carta en la cual se despiden de su familia por si les pasa algo. Eso lo guardan. Trascendió lo que escribió Valer. Pero usted sabía que podía morir. Al fin y al cabo, ustedes lo que hacen es por amor, porque la plata que les pagan es cualquier cosa. Un mercenario lo hace por plata. Un terrorista lo hace por odio. El terrorista no tiene carta a su mamá, no cree en Dios, no cree en la vida eterna, simplemente sale a matar porque odia. Usted escribió esa carta, la guardó, se le enseñó a su enamorada de la época, a su señora, se le enseñó después a su mamá, o esa carta se queda consigo o con usted por si mañana lo llaman a volver a hacer lo mismo. Philip, sí escribí mi carta y la tuve en mi bolsillo, pero nunca se la enseñé a nadie. Nunca se la enseñé a nadie porque estaba convencido de que la misión que se nos había dado iba a cumplir con éxito. Y tomé la decisión. Yo ya era casado, ya tenía ya un hijo, y cuando terminé la operación, la decisión que tuve fue de romperla y no pensar en que si me pasaba algo, mi familia la iba a tener que leer. Esa fue una gran decisión que tomé. ¿Tu hijo qué edad tenía en ese momento? Tenía 3 años. Ahora su hijo ya sabe a qué se dedica su papá y qué hizo. Bueno, con mucho orgullo te lo digo que yo le he entregado a mi hijo a la patria. Mi hijo es un alférez de la Marina. ¿Qué bien?
Y a su hijo. Su hijo tiene una mamá, tiene una abuela. ¿Su mamá vive? ¿La madre suya vive, general? No tengo la suerte de que mi madre viva. Pero su esposa sí. Sí, así es. Y si a su hijo mañana lo mandan al Braem, su esposa, ¿qué le va a decir a usted? Podrían matar a su hijo. Usted Sí. no está preparado por ver morir un hijo y menos a armas de senderistas. Y algo dolorosísimo para cualquier padre, pero para usted peor. Definitivamente que me va a reclamar, pero ya hemos conversado en múltiples oportunidades y le he expresado que la decisión que él tomó debemos de respetarla. Y si él quiere darle su vida a la patria, que sea así, porque para eso él se ha preparado. Técnico, ¿usted tiene familia hoy que está en el ejército? Hoy. Realmente, dentro de la familia Cañaguaray, soy el primer militar. Tengo un primo que es técnico de primera, tengo un sobrino que es oficial de primera y tengo mis hermanos que han hecho su servicio militar. Asumo que usted es el ejemplo de su familia, que todos quieren ser como usted. Sí, efectivamente que sí, trato de ser el ejemplo, más aún defendiendo a nuestro país, nuestra patria y operaciones militares. Ustedes la verdad es que nunca pasan al retiro, no se retiran nunca. Yo calculo que si lo llaman al general Atrista otra vez al servicio porque tiene que hacer algo, usted está en la obligación moral de ir. Usted no va a decir no estoy retirado, no puedo. Si hay una situación complicada y necesitan de su experiencia, usted va. Vámonos a la pausa, regresamos, son 9 de la mañana con 49, ya viene Pepe Rocha, porque está medio maluco Lucar, ha trabajado Lucar, como buen zurdo trabaja y se desgarra. Pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Miren cómo es la magia de las comunicaciones y del internet. Walter me envía un Twitter y me dice: en honor a mi hermano que debió hacer promoción o instructor de alguno de los señores presentes, el oficial Wilson Cisneros murió en el CENEPA. ¿Cuánta gente murió en el CENEPA? Tuvimos aproximadamente 70 y tantas bajas. No recuerdo el número exacto. 70 peruanos que dejaron mamá, que dejaron esposa, que dejaron hijos, algunos no se habían casado. O sea, eso es lo que tiene que entender la gente. Ahora llamó un señor, por decirlo así, que relativizaba Sendero Luminoso, que no había sido una amenaza real, que no había sido masivo. ¿Qué pedían, general, los terroristas del MRTA? Que liberen a todos los que estaban en la cárcel. Y había gente que decía: ya, libéralos y que se vayan a Cuba. Iban a regresar. ¿Cómo que no hackearon al Perú? ¿Cómo que no había no solamente aniquilamientos selectivos, toma de carreteras, toma de aeropuertos? ¿Cómo que no se volaban centrales hidroeléctricas? No, pero torres sí. ¿Qué hubiera pasado si triunfaba Serpa y hubieran liberado a todo el MRTA? ¿Qué hubiera pasado con el Perú? Ustedes eran conscientes del daño que querían hacer ellos. De repente hoy día la gente no lo entiende. Hubiera sido un caos inmanejable. Si hubieran liberado o accedido al pedido del MRTA de liberar a 458 terroristas del MRTA que estaban presos, Sendero Luminoso tomaba una embajada, un colegio, una universidad, lo que fuera, y pedía lo mismo. Entonces, no se podía negociar de ninguna manera con los terroristas. Tuvieron su momento que pudieron haber salido cuando Fidel Castro aceptó recibirlos en Cuba. Y esto fue comunicado a través de la Comisión de Garantes a los terroristas. Ellos regresaban y hacían sus comentarios. Ya se habían introducido los micrófonos y nosotros sabíamos lo que ellos pensaban. Decían: aquí no vamos a ceder, hemos venido a cumplir una misión, que suelten a todos los compañeros que están presos, y si intentan ingresar acá, volamos todos. Esta es una residencia bomba. Y efectivamente la habían convertido en una residencia bomba. Era un chantaje lo que estaban haciendo Claro, el MRTA. Hay gente que lo relativiza. Y ustedes después, ¿usted a qué se dedicó después? Porque la gente dice: ahora el general está retirado. Usted después de la toma de la embajada de Japón, ¿a qué se dedicó, general? Calculo que siguió ascendiendo y siguió trabajando, no solamente en Lima, con aire acondicionado,
¿En dónde sirvió antes, durante y después de la toma de la Embajada de Japón, general? Y antes de contestarte, quiero hacerte entrega de este cuadro, donde está representado la operación de rescate de rehenes más exitosa del mundo y donde rendimos homenaje a nuestros héroes, el capitán Jiménez y el coronel Valer. Por favor. Caramba, yo le agradezco y lo vamos a colgar acá para que esté siempre presente, ¿no? Dice, yo di mi vida por otras vidas sin pedir nada a cambio, solo con la satisfacción del deber cumplido. En su momento era el coronel Juan Valer Sandoval, capitán Raúl Jiménez Chávez. Operación Chavín de Walter, abril del 97. Se va a quedar acá, acá en Exitoso. Lo pueden estar chequeando, acá para que lo ponchen. En la escuela militar de Chorrillos hay gente que nos está viendo, y hay muchos chicos que pueden haber estado escuchando que se les ha despertado la vocación de hacer algo bueno con su vida. Hay ahora muchos chicos que no saben qué hacer con su vida y que no tienen un líder, de repente no tienen un papá, no tienen una mamá y que están desolados. Una opción de vida es ser militar. Así mismo, Phil, quiero hacerte entrega del distintivo de los comandos Chavín de Huántar, para que lo lleves con mucho honor. La caramba, un orgullo, muy amable. Vamos a ver, acá. Y acá justo le estoy viendo, también tiene CENEP año 95. Todas esas, gracias, lo que para mí o para el común de la gente es una chapita, para ellos es un paso en la vida. O sea, y de repente un paso para la muerte. Por eso le reitero, ¿dónde sirvió la primera vez que llegó? ¿Dónde sirvió después de haber hecho lo que hizo? Tanto en el CENEPA como en la toma de la Embajada de Japón. Después de las operaciones del CENEPA, o durante las operaciones del CENEPA, me encontraba trabajando en el batallón de comandos, comandante Espinar número 19, batallón élite de nuestro ejército. Posteriormente, para la toma de la embajada, estuve trabajando en la escuela de comandos del ejército como instructor. Luego, fui a trabajar al batallón de comandos número 116, que quedaba en Amazonas. Ese batallón tenía una misión importante porque aparentemente las cosas no habían quedado claras después del conflicto en el 95 y en el 98 hubo posibilidades de que se dé otro conflicto. Y yo me encontraba en esa unidad como jefe de operaciones, donde posteriormente tuve el honor de ser comandante de ese batallón. Y así casi toda mi vida profesional he pasado trabajando en unidades de fuerzas especiales, donde realmente es donde me siento cómodo y me siento muy orgulloso de servir en ellas. Si fuera usted tan amable, técnico, ¿se podría dirigir a los chicos como usted que pretenden ser, después de escucharlo, el primer militar de su familia? ¿Qué de bueno le dio el ejército a usted? ¿Por qué lo ha hecho una mejor persona ser militar? Gracias, Fili. Sí, dirigirme a la juventud. También aprovecho la oportunidad para invitarlos. Se han inaugurado unos stands en la Plaza Bolívar del Congreso de la República para que lo puedan visitar hasta el día 30 de abril. Primeramente, la vocación de servicio, la vocación a su patria. Confíen en las Fuerzas Armadas. Se están brindando bastantes facilidades de estudios para la juventud y particularmente que tengan esa convicción de servir. Sería bueno volver a decir lo que siempre les comento, ¿no? El llegar a tener la graduación de un general no es así nomás. No es ser congresista. Un analfabeto puede ser congresista. En mi caso, yo no tengo un título y lo puedo hacer bien, mal o regular. Ustedes no es así. Ustedes, para llegar a tener esos galones, han pasado toda una vida estudiando, entrenándose, trabajando en el frío, en el calor, en el hambre, en la desolación, en la soledad. La capacidad intelectual que puede tener un general del ejército no es algo normal. No solamente saben cómo matar a alguien con un explosivo, con una bomba. Saben de historia, de matemáticas, de ciencia, de humanidades, de cálculo, de psicología, de psiquiatría. Todo lo que logra una persona a través de una vida, claro, lo logran después de 20, 25 años. Es igual en ustedes. ¿Cuánto le costó a usted llegar a ser general? ¿Cuántos años de su vida? ¿Qué cosa no he estudiado para llegar a ser general Atrista? Bueno, sí, todos cursos que hacemos en la institución. Y sobre todo orienté mis actividades a la parte de fuerzas especiales. Era el gusto que tenía el ser soldado. Que es lo más difícil, ¿no es cierto? Que sabes que vas a tener que ir a combatir. Así es. Y
Bueno, como haciendo recuerdo, siempre serví en unidades de combate, estuve en los puestos de vigilancia en la frontera, y gracias a mi arma, diría, me permitió que en los cambios me llevara a diferentes lugares del país. Eso nos permite conocer más el Perú profundo, desde estar en los puestos de vigilancia en la selva, en las punas de Santa Rosa, Chayapalca, Chiluyo, la zona del Airo, unidades de la costa. Entonces hay toda una entrega durante la carrera para no buscar el grado inmediato superior. Debe venir ese grado o el esfuerzo que uno le pone en cada grado. Yo recuerdo una expresión, un oficial joven me decía, yo entraba al ejército para ser general. Le digo, qué bien, y usted, yo era comandante, y usted mi comandante, yo entraba al ejército para ser soldado. Lo que quería explicarle, y le tuve que explicar, era, busca ser mejor soldado en cada grado, y el siguiente grado va a caer por su propio peso. Bueno, algo así es la manera como tomamos la carrera y nos entregamos a ella. Antes de tener esta intervención estaba haciendo un recuerdo, una intervención a Wilson Cineros. Era un suboficial enfermero que combatió en el CENEPA y cayó en un campo minado. Por sacar al cabo Bendezú, que también había pisado ¿Usted se acuerda mina. Entonces, su hermano lo está escuchando? Sí, y bueno, tuvo esa acción heroica de arriesgar su propia vida para salvar al cabo, al soldado que había pisado la mina, y él cae también ahí. Los cuerpos de ambos todavía están allá. Era una zona muy minada y no se podía seguir buscando sacarlos porque era echarle más leña al fuego. Entonces hay un reto en recuperar los cadáveres de estos dos muchachos y otro más que está en zonas minadas. Tarea pendiente de este gobierno. Es una tarea pendiente que hay que cumplir. El otro recuerdo es sobre Valer y Jiménez. Jiménez era un oficial de mi batallón, que el fines del 96, cuando toman los terroristas la residencia, y él había sido cambiado a Huánuco. Al día siguiente, el día 18 de diciembre, a la corporación de oficiales le digo, probablemente los cambios queden sin efecto. Él levanta el brazo y dice lo siguiente: permiso, mi coronel, quiero permanecer en el batallón, que todo sea por la patria. Este recuerdo de Jiménez lo llevo al mismo día del rescate, el 22 de abril. Él operaba el teléfono de campaña con el cual retransmitía la cuenta regresiva para las explosiones subterráneas. Termina de retransmitir, cuelga el teléfono y se integra a su grupo con nuevamente la palabra, y estaba a su costado: que todo sea por la patria. Un muchacho joven que justamente dio su vida por el cumplimiento de la misión, igual como el comando Valer, que rescata el valor de Valer. Él tuvo la premonición de que iba a morir, por eso es que escribe su carta en esos términos. Otros de repente no tuvimos esa premonición, pero aquí rescata ese valor. Él sabía que iba a morir y enfrentó la muerte. Un ejemplo, el cumplimiento de la misión. Han sido ustedes muy amables para nosotros en Exitosa. Ha sido un honor tener gloria a los vencedores del CENEPA en la persona de Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez Chávez. Han sido ustedes muy amables. También entregarte este presente también. Ah, caramba, muy amable, técnico. Para ustedes. Para la escuela militar, de la escuela militar. Es un libro de historia de nuestro patrono Bolognesi, que también nos inspiró cuando participamos en la operación militar de rescate de rehenes Chavín de Guanda. Recordemos que Bolognesi ya estaba prácticamente retirado. Bolognesi no tenía por qué venir a morir por el Perú y volvió a entrar al ejército y murió por nosotros. Pausa, regresamos, viene Pepe Rocha en Exitosa, la radio del Perú.